Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, hoy para hablaros de vikingos noruegos. Dicen que eran los que más espadas tenían. He de deciros una cosa, los vikingos, la zona de los vikingos no tenían metales, cambiaban el ámbar del Báltico por metales en montones de sitios, pero eran increíblemente activos en cuestiones comerciales. Solamente deciros, este artículo es una investigación que ha salido en el Journal of Anthropological Archaeology. Espero haberlo dicho bien, Lola. Y, y bueno, y lo que viene a decir es que la deducción que hay es por las tumbas, que casi todas eran de muertes violentas, y la deducción que hay de los vikingos noruegos con respecto a los daneses es que en Dinamarca debía de haber, digamos, un poder central donde había ejecuciones, castigos, etcétera, por la violencia. Se intentaba controlar. Mientras que en Noruega, que digamos tenía zonas mucho más remotas, era más difícil de controlar porque tenían zonas más alejadas, se supone que a pesar de que la gente estaba muy armada, sería para defensa. Había muchísimos casos de violencia. Voy a ver si lo cuento un poquito mejor. Lo he titulado El gran número de espadas de los vikingos noruegos. Si os vais a un epígrafe de un periodista dirá, los vikingos noruegos eran los que más espadas tenían de todo. Es posible, pero a mí no me gustan nunca ese es el más. Eso es muy de querer captar atención de forma gratuita. Nunca sabemos si eran los más. Lo que sí se sabe es que había mucha violencia porque, digamos, el poder centralizado no actuaba como hubiera sido deseable. Bueno, voy a empezar a contároslo. Un estudio reciente que se ha publicado en esta revista de arqueología que os acabo de contar revela que la sociedad vikinga, los viking noruegos, Norvege Viking, eran más violentos que la de Dinamarca. Este hallazgo proviene, esto es agravio comparativo que se llama en castellano, proviene de un análisis detallado de traumas esqueléticos que se ha visto en las tumbas, traumas esqueléticos procedentes de armas y evidencias arqueológicas que reflejan las dinámicas sociales y políticas de estos antiguos pueblos escandinavos. Mirad, los vikingos lo están queriendo santificar de un tiempo a esta parte, diciendo que eran muy agricultores, que vikingueaban solamente en verano y tal. Eran violentos, arrasaban por donde llegaban, no que eran ecologistas, que descubrieron América. O sea, como estas son sociedades ricas de donde provienen los vikingos, ahora es un proceso de santificación. Eran bruticos, bárbaros, violaban, mataban, arrasaban, robaban y eso ellos tenían seguramente por la temperatura tan fría, debió de haber una explosión demográfica, etcétera, que les obligó a emigrar. Pero aparte de eso tenían un clima muy duro, o sea, unos inviernos muy largos, muy fríos, que le darían para una cosecha si llega. Y entonces les venía muy bien darse una vueltecita, eran unos estupendos navegantes, unos increíbles guerreros, darse una vueltecita, arrasar, robar y todo lo que les diera la gana. Y no nos cuenten más que el 90% eran labradores, porque nos parece muy bien que fueran labradores, pero donde salían, o sea, provocaban el terror. Bueno, el estudio ofrece la investigación una perspectiva innovadora sobre la diferencia entre estas dos sociedades vikingas. Ahora están diciendo los daneses, los de arriba eran peores que nosotros. los jutos, los jutos, los de Jutlandia, otros benditos. Invadieron Inglaterra y todo lo que pillaron. Los investigadores descubrieron que los vikingos noruegos poseían una desproporcionada cantidad de espadas en comparación con sus vecinos los daneses. Seguramente tendrían una cantidad de armamento más grande porque si vivían con tanta inseguridad que no tenía espada estaba vendido. Bueno, las espadas estaban consideradas armas personales y símbolos de estatus y son un indicador claro de la prevalencia de la violencia interpersonal que se imponía en aquella época, que había en Noruega. La presencia abundante de estas armas sugiere un ambiente social de bastante inestabilidad, donde la violencia y la amenaza eran bastante comunes, posiblemente aceptada hasta cierto punto como parte de la vida cotidiana. O sea, el que fueras por ahí y te fundieran,
Pues bueno, pues cosas que pasan. Total, vida y muerte van de la mano. Bueno, en contraste, la sociedad vikinga danesa mostraba un menor número de espadas y una tendencia hacia la forma, digamos, de violencia más institucionalizada y reglamentada. Las ejecuciones oficiales eran más comunes en Dinamarca que en Noruega, y eso indicaba un sistema social más civilizado y donde la violencia estaba controlada por las autoridades y no era tan prevalente en el ámbito personal y cotidiano. Encima que hacía un frío que pela, que yo el frío no lo aguanto, encima pegándose mamporrazos todo el día. Bueno, para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación adoptó un enfoque interdisciplinar. Habría que saber de qué país son los investigadores, no quiero ser mala, combinando arqueología, osteología, filología y sociología. Muy bien. Analizaron, me lo creo más si los investigadores no eran ni de Suecia, digo, ni de Noruega, ni de Dinamarca. No quiero ser mala. Analizaron trauma esquelético y la frecuencia de armas en hallazgos arqueológicos, así como inscripciones en runas y construcciones monumentales para medir la estratificación social. Los traumas esqueléticos por espadazos proporcionaron evidencia directa de la violencia física reinante. En Noruega, por ejemplo, se encontró un mayor número de heridas y fracturas resultantes de combate, lo que respalda la idea de que era una sociedad más violenta. Pues sí, ya que lo dice. Por otro lado, en Dinamarca la evidencia de violencia física era menos frecuente y los traumas identificados estaban más relacionados con castigos de la ley, oficiales y sanciones. El estudio lo que pasa es que también destacó diferencias significativas en la estructura social y política de las dos regiones. En Dinamarca la sociedad estaba más jerarquizada y las estructuras de poder eran más complejas. La violencia estaba más contenida dentro de lo que era un sistema legal y regulado, lo que refleja una, ¿cómo se dice?, organización social más avanzada y mucho más estable. Obviamente, en Noruega la estructura social era menos rígida y más caótica, está claro. La alta prevalencia de espadas y la frecuencia de la violencia interpersonal lo que sugiere es que era una sociedad donde el poder estaba disperso y las disputas personales se resolvían a menudo mediante la fuerza de quien podía más. Y bueno, este ambiente caótico se ve reflejado en la abundancia de armas personales y en la necesidad de estar armado por la cuenta que les trae para protección de su estatus. Históricamente, estas diferencias pueden estar relacionadas con la evolución de las sociedades vikingas y sus interacciones entre clanes y culturas. La mayor institucionalización de la violencia en Dinamarca podría ser resultado de una mayor influencia de las prácticas europeas continentales, o sea, la menor, lo he dicho al revés, de integración más temprana en sistemas feudales y cristianos. En contraste, a diferencia, Noruega, con sus paisajes más agrestes y menos accesibles, mantuvo durante más tiempo estructuras sociales mucho más arcaicas y descentralizadas. Y el estudio lo que pasa es que concluye que la violencia en sus diversas formas puede ser una herramienta valiosa para entender mejor la estructura y dinámica social de lo que fueron las sociedades vikingas. Cuanto más al norte, más violentas. Los patrones de violencia lo que pasa es que reflejan las relaciones de poder y las instituciones sociales, ofreciendo una ventana a la organización y las tensiones internas de estos antiguos pueblos que eran un poco bruticos. Bueno, la abundancia de espadas en Noruega, pues a mí me dice que no teniendo metales, pues hicieron bastantes chanchullos comerciales. No solo indica la sociedad más violenta, sino también una donde el estatus y el poder personal estaban estrechamente ligados a la capacidad de ejercer la violencia. Esta diferencia lo que pasa es fundamental en la forma en que se maneja la violencia entre Noruega y Dinamarca, subraya la diversidad dentro de lo que era el mundo vikingo y la importancia de contextos locales específicos para entender mejor las complejas sociedades del momento. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.